En el silencio que precede a la aurora, cuando la mayoría de las urbes se encuentran en reposo y solo persisten despiertos aquellos con almas en vela, se extiende una vibración imperceptible que recorre el planeta. Es comparable a una exhalación divina que acaricia el espíritu, como si la propia esfera celestial estuviera buscando a quienes han sido marcados desde la eternidad. En ese lapso frágil, entre el último vestigio de oscuridad y el primer destello de sol, se desvelan secretos que solo están al alcance de los escogidos. No se trata de una prerrogativa, sino de un llamamiento, no de poderío, sino de ardor, no de magnificencia terrenal, sino de una selección que emana del amor incondicional de Dios. Consideremos ahora una humilde y antigua ermita enclavada en medio de escarpadas formaciones rocosas. Un cirio se consume lentamente, proyectando un hilo de luz que oscila cual un corazón fatigado, pero resuelto a mantenerse encendido. Delante del altar, una persona ora con una profundidad que trasciende este plano material. Es la plegaria de aquellos que han experimentado el contacto de lo infinito, quienes perciben más, soportan más y padecen con mayor intensidad que el resto, no por ser más frágiles, sino porque su esencia ha sido templada por la mano divina. Muchos de ustedes han experimentado esa desazón interna, esa carga cuyo origen desconocen, esa sensibilidad espiritual que pocos parecen comprender. Han transitado la existencia sintiéndose ajenos, como si una porción de su ser no terminara de encajar en este mundo. Y no, esto no es producto de la imaginación, ni de una excesiva emotividad o singularidad. Es un sello, un distintivo que solo el cielo reconoce con total claridad. Es una señal muda que los identifica como almas destinadas a un propósito que aún no logran descifrar por completo. Durante años, numerosos han lidiado con dolores sin explicación, conflictos internos más agudos que los de otros, luchas del espíritu que no guardan proporción con su vida diaria. En ciertos momentos se han postrado preguntándose: ¿por qué yo? ¿Por qué siento tanto? ¿Por qué mi senda parece ser más ardua que la de los demás? Y en lo más íntimo, aunque no lo sepan, la respuesta de Dios es: porque te he seleccionado, y aquello que me pertenece, yo lo purifico. Los que han sido convocados por Dios atraviesan periodos de aridez, instantes de mutismo, estaciones donde el cielo parece distante, pero esto no es abandono, es disciplina, no es sanción, es preparación. El oro solo se depura mediante el fuego, y la luz únicamente se distingue con nitidez cuando todo alrededor parece sombrío. Así es el trayecto de los elegidos, no un camino de tranquilidad, sino de revelación progresiva. A lo largo de la historia, figuras espirituales de gran calibre, como el venerable Padre Pío, vivieron este enigma en su máxima expresión. Él entendía que ser elegido no era una distinción, sino una luminosa aflicción. Sabía que quien recibe un don también hereda una batalla, que quien porta una misión también afronta contradicciones, ataques, pruebas, noches de tormento y amaneceres de gracia. Él mismo sufrió lo que muchos de ustedes experimentan, esa extraña hipersensibilidad, ese peso en el interior, esa guerra silenciosa que antecede a cada avance espiritual. Y hoy les digo, con la ternura de un padre que observa a sus hijos, si se han sentido así, si su alma ha padecido ese desgarro que solo conocen quienes aman a Dios sin entenderlo del todo, si su espíritu ha sido sacudido por sufrimientos inexplicables, entonces presten máxima atención. Su llegada aquí no es casual. Esta enseñanza los estaba buscando. Este mensaje les fue enviado antes de que ustedes mismos supieran que lo necesitaban. Existen 5 dones que son otorgados exclusivamente a aquellos que han sido seleccionados de forma particular por la divinidad. No son dádivas triviales, no son recompensas decorativas, no son favores que busquen la comodidad. Son dones que despiertan, que transforman, que queman,
que purifican y que al mismo tiempo abren la puerta a una existencia radicalmente distinta, una vida donde la presencia de Dios ya no es una hipótesis, sino una vivencia, donde la oración ya no es una obligación, sino el aliento vital, donde la oscuridad no aniquila, sino que muestra la verdad. El primer fuego se enciende al experimentar un profundo pesar por la transgresión, no solo por las propias, sino incluso por las de otros. Este sufrimiento no es una culpabilidad destructiva ni desesperación, sino una sensibilidad sagrada que impide al espíritu coexistir con aquello que ofende a Dios. Es una pena que impulsa a la reforma, a la confesión, a la limpieza del alma. No es un castigo, es una gracia. El segundo don es una perspicacia espiritual que va más allá de las apariencias. Los elegidos pueden captar lo que otros ignoran, la verdad oculta tras sonrisas falsas, las motivaciones encubiertas, las presencias inmateriales que rodean ciertos ambientes. No es una mera intuición humana, es claridad de juicio. El tercer don es el don del llanto, lágrimas que no provienen de la aflicción humana, sino del contacto con lo trascendente, lágrimas que liberan, que restauran, que rompen ataduras invisibles. El cuarto don es portar los padecimientos ajenos, sentir el dolor del prójimo como propio, sufrir por la salvación de almas que ni siquiera conocen. Es una misión discreta, profunda, de sacrificio. Y el quinto don, el más inusual, el más profundo, el más transformador, es la autoridad espiritual que Dios confiere a muy pocos, una autoridad que no vocifera, que no fuerza, que no domina, sino que emancipa, una autoridad que la sombra reconoce y teme. Quizás uno de estos dones ya resida en su interior, quizás varios. Puede que aún no los reconozca o que los sienta despertar mientras lee estas palabras. Si es así, no hay lugar para el miedo. Las gracias divinas nunca llegan para destruirlo, sino para revelarle su verdadero ser. Pero antes de adentrarnos en cada uno, antes de comprender su significado y cómo transforman la vida, les propongo un acto de coraje interior. Cierren los ojos del espíritu y pregúntense con honestidad: ¿estoy dispuesto a recibir lo que viene? ¿Estoy preparado para reconocer lo que Dios ha sembrado en mí? Porque lo que sigue no es información académica, es una iluminación, y una vez que el espíritu capta una verdad de esta magnitud, ya no puede volver a la inconsciencia. Permanezcan conmigo, el fuego apenas comienza a cobrar fuerza. En el crepúsculo que sigue a la madrugada, cuando la luz empieza a filtrarse como un tímido suspiro por los ventanales del espíritu, algo profundo se activa en el interior de aquellos que han sido seleccionados. No es un estruendo, no es una idea, no es una emoción definida, es un pulso, un latido que no procede del pecho, sino del alma. Es un eco que parece surgir de un espacio donde lo eterno se fusiona con lo temporal, donde Dios interactúa con el ser humano de manera inexplicable. Y así se inicia la segunda fase de esta travesía espiritual, no como un mero discurso, sino como un despertar. Retomemos la imagen de esa pequeña ermita oculta en las montañas. Ahora, la luz diurna avanza cautelosamente a través de los vitrales, tiñendo el ambiente de tonos suaves. Pero algo ha cambiado. La vela que ardía en silencio ya no vacila. Su llama se mantiene inquebrantable, como si hubiera recibido una nueva vitalidad. El aire se percibe más ligero, como si un velo invisible se hubiera desvanecido. Es en ese momento cuando se comprende que la elección divina no es un título plasmado en un escrito, sino un fuego latente que, al empezar a arder, lo transforma todo a su paso. Muchos de ustedes han sentido ese fuego como una inquietud espiritual. Otros lo han percibido como un impulso súbito a modificar su vida, a buscar la cercanía con Dios, a romper con las ataduras que los han retenido durante años. Algunos lo experimentan como una pugna interna, como si dos voces lucharan en su corazón, una que invita a la santidad y otra que busca arrastrar al espíritu al agotamiento, al temor,
a la indiferencia. Y aquí, queridos, quiero que asimilen una verdad crucial. Los elegidos siempre perciben la guerra espiritual con mayor intensidad porque albergan en su interior dones que el adversario teme. No le teme a los poderosos, no le teme a los eruditos, no le teme a los acaudalados, teme a aquellos que han sido tocados por Dios, porque un solo espíritu enardecido puede iluminar a toda una comunidad. Volvamos a la metáfora de la ermita. Allí, el que ora en soledad siente en lo profundo de su ser la dualidad de la elección divina, su carga y su dulzura. Es una mezcla peculiar, a la vez cálida y dolorosa, resplandeciente y demandante. A veces parece demasiado para un solo individuo, pero Dios nunca impone una carga que el alma no pueda soportar, y en el proceso de elección, Él siempre asiste con su gracia. Ahora es el momento de examinar más a fondo el primer don que solo los elegidos comprenden, el profundo sufrimiento por el error. Esta gracia no es meramente sentirse mal, no es un remordimiento humano, es un estremecimiento interno que surge cuando el espíritu reconoce la magnificencia de Dios y cuán lejos puede desviarse de esa belleza con un simple pensamiento desordenado, una palabra hiriente, un acto de egocentrismo. El elegido experimenta este pesar porque su alma está diseñada para la luz, y al apartarse de ella, aunque sea por un instante, su espíritu se lamenta. Hay quienes confunden este dolor con un castigo, pero no lo es. Es una muestra de afecto, es el método que Dios emplea para evitar que el alma se pierda, es el recordatorio de que aún es posible el retorno, de que todavía está siendo perfeccionada. Los elegidos no pueden coexistir en paz con la falta porque han vislumbrado, aunque solo sea en ráfagas, la santidad de Dios. Y una vez que el alma experimenta esa luz, ya no puede tolerar la oscuridad. Si usted ha sentido ese nudo opresivo en el pecho después de una falta, si ha derramado lágrimas en silencio por equivocaciones que otros calificarían de intrascendentes, si ha pasado noches en las que su espíritu parecía arder, entonces escuche atentamente. No es debilidad, es designio, es su espíritu rechazando aquello que no corresponde a su verdadera esencia. Y del primer don surge el segundo, la visión espiritual que penetra la superficie. Este regalo, mis hijos, es un profundo misterio. No se aprende, no se enseña, no se desarrolla con técnicas humanas. Es Dios abriendo la percepción del corazón. Es una mirada que traspasa las ilusiones del mundo. Los elegidos pueden detectar cuando un entorno está espiritualmente contaminado, incluso si todo parece normal. Pueden percibir la falsedad en una sonrisa, el peligro en un gesto, el engaño en una frase aparentemente amable, no porque sean desconfiados, sino porque su espíritu ha sido sensibilizado por el Espíritu Santo. ¿Les ha ocurrido? ¿Han sentido que algo no estaba bien sin poder explicar la razón? ¿Han evitado amistades, negocios o lugares porque algo en su interior les gritaba «alerta»? Eso no es paranoia, es discernimiento. Y un espíritu que discierne correctamente puede evitar pérdidas, decepciones, alianzas erróneas y caminos oscuros. Puede protegerse a sí mismo y a otros, pero este don conlleva una soledad particular, porque cuando los elegidos se expresan, muchos dudan de ellos. El mundo ridiculiza lo que no comprende, pero Dios sostiene lo que Él mismo ha depositado en ustedes. Y cuando llega el momento, cuando el tiempo revela lo oculto, entonces los elegidos entienden que no estaban equivocados, estaban siendo orientados. En este punto de la travesía, muchos experimentan una vibración interna, como si algo dormido se estuviera agitando, como si lo que han sentido toda su vida finalmente tuviera un nombre, un propósito, un origen divino, pero aún nos queda explorar el tercer don, aquel que hace temblar al cielo y al infierno, el llanto durante la oración. Antes de profundizar en ello, les pido un momento. Aspiren profundamente, permitan que su alma se calme y pregúntense en silencio: ¿estoy dispuesto a seguir adelante?
Estoy preparado para escuchar lo que la esfera divina quiere comunicarme, porque lo que viene no es solo teoría, es una revelación para su espíritu que lo transformará. Continúen conmigo. El camino apenas comienza a arder, cuando el sol empieza a ocultarse y el cielo adquiere esa tonalidad dorada que parece un eco de lo eterno. El espíritu entra en una condición diferente. No es el silencio matutino ni la intensidad del mediodía, es un silencio maduro, profundo, donde las emociones empiezan a expresarse en un lenguaje que no requiere palabras, sino vibraciones del alma. Es en esta hora en la que la luz parece recordarle al mundo que toda belleza es efímera, donde muchos de los elegidos experimentan uno de los dones más enigmáticos y menos comprendidos, las lágrimas en la plegaria. Visualicen de nuevo la pequeña ermita en la montaña. Ahora, la luz del ocaso irrumpe como un río dorado que ilumina el polvo suspendido en el aire, y esa alma que antes veía la llama oscilar y luego estabilizarse, percibe ahora algo nuevo, una suave humedad en los ojos. Al principio apenas se nota, luego se vuelve inevitable, lágrimas que brotan sin tristeza humana, sin dolor físico, sin motivo aparente, lágrimas que no pertenecen a este mundo, lágrimas que no nacen del corazón terrenal, sino del delicado roce del Espíritu Santo. Este es uno de los signos más hermosos y más temidos por el enemigo, porque cuando un espíritu llora en la presencia de Dios, el cielo se abre. Esas lágrimas no son debilidad, son un lenguaje espiritual, son un acto de guerra silenciosa. Cada lágrima es una cadena que se rompe, una herida que cicatriza, un muro interno que se desmorona. Cuando un elegido llora de esta forma, no lo hace por aflicción, sino por encuentro. Muchos de ustedes lo han vivido. Están rezando, escuchando una melodía sagrada o simplemente meditando en Dios en silencio, y de repente el alma se conmueve. A veces intentan contenerlas, creyendo que es un exceso de sensibilidad, pero yo les aseguro, como un padre, no detengan esas lágrimas. Son un don, un regalo exclusivo para los espíritus señalados por el cielo. El mundo enseña a ocultar el llanto, Dios enseña a ofrecerlo, porque mientras el mundo desdeña la fragilidad, el cielo la honra como una vía de gracia. Las lágrimas espirituales abren puertas que la fuerza humana no puede franquear. El Padre Pío, testigo callado de tantas transformaciones espirituales, lo sabía bien. Cuando un alma llora ante Dios, el infierno tiembla. Y es aquí donde se entrelaza el cuarto don, uno de los más arduos y malentendidos: la carga de la cruz ajena. Este don no es solicitado por los hombres, es conferido por Dios. No se persigue, se recibe. Y al ser recibido, el alma cambia para siempre. Los elegidos no solo sobrellevan sus propios dolores, cargan los de otros, sienten el sufrimiento de un hijo que se aparta de la fe, el dolor callado de un matrimonio que se desintegra, la angustia de un amigo atrapado en la oscuridad, la desesperación de un enfermo, la soledad de un anciano. A veces perciben cargas inexplicables, sufrimientos que no les corresponden, preocupaciones que no son propias. Y sin embargo, esas cargas hallan un espacio en su corazón. No es una injusticia, es una misión. Los elegidos son puentes entre la tierra y el cielo, entre la debilidad humana y la misericordia divina, entre el sufrimiento y la redención. Hay quienes, sin saberlo, interceden con un simple suspiro, otros transforman el padecimiento ajeno en oración durante la noche. Algunos sienten un peso inexplicable el día en que un ser querido atraviesa una crisis sin que nadie se lo haya comunicado. Hay quienes lloran por faltas que no cometieron y se cuestionan: ¿por qué yo? La respuesta es simple y profunda: porque Dios sabe que tu amor puede sostener lo que otros no pueden. ¿Comprenden el significado de esto? No los eligió por su fortaleza, los eligió por su capacidad de amar. No los eligió por su perfección, los eligió por su sensibilidad. No los eligió por su grandeza, los eligió porque escuchan incluso cuando todos guardan silencio. Este don es un arma de doble filo, conlleva dolor, pero también gloria.
trae lágrimas, pero produce frutos. A veces trae soledad, pero abre caminos de salvación para muchos. El alma que soporta la cruz ajena se convierte en un altar viviente donde Dios deposita las batallas de los demás para convertirlas en triunfo. Y aunque a veces duela, aunque haya noches donde el corazón parezca demasiado pequeño para tanto, ese sufrimiento ofrecido transforma destinos. Y ahora llegamos al umbral del quinto don, el más temido por el adversario y el más infrecuente entre los hijos de Dios. La autoridad espiritual silenciosa no es un poder terrenal, no es un título, no es una habilidad, es un sello invisible. Quienes lo reciben no siempre son conscientes de ello, no alzan la voz, no imponen, no buscan ser el centro de atención, pero cuando oran, el ambiente se altera. Cuando bendicen, la paz desciende. Cuando interceden, las ataduras se rompen. Cuando caminan, la sombra retrocede. El infierno reconoce lo que ellos aún no comprenden. Este don no se manifiesta con ostentación, sino en el silencio, en la fe simple, en la pureza de espíritu, en la humilde obediencia. El elegido con autoridad espiritual no necesita ser visto porque lo que porta se percibe. Las almas heridas encuentran descanso en su presencia. Los atormentados se serenan sin saber la razón. Las personas a su alrededor sienten una paz que no pertenece a este mundo. Pero antes de adentrarnos en este misterio luminoso, les pido que hagan una pausa. No se apresuren, no continúen leyendo como si fuera un texto más. Respiremos, incline el corazón, sienta la llama de Dios moviéndose en su interior y pregúntese con valentía: ¿estoy dispuesto a escuchar el don más grande, el más profundo, el más exigente? ¿Estoy listo para comprender aquello que puede transformar mi vida espiritual para siempre? Si su alma responde afirmativamente, incluso en un susurro, entonces acompáñeme, porque lo que viene a continuación no solo revela, consagra. Cuando el día empieza a ceder y la noche despliega sus primeros velos sobre el mundo, el ambiente externo enmudece, las voces humanas se apagan, las calles se vacían, las actividades se detienen. Es entonces cuando el alma oye con mayor claridad lo que había permanecido oculto durante el bullicio. En esa hora, el límite entre lo visible y lo invisible se vuelve más tenue, el corazón humano se hace más vulnerable, pero también más receptivo. Es en este umbral, luminoso y oscuro a la vez, donde se gesta la comprensión del quinto don, la autoridad espiritual silenciosa. Pero antes de entrar en este enigma, les pido que regresen conmigo a aquella ermita oculta en lo alto de las montañas. Ahora, la luz del atardecer ha desaparecido por completo y la única fuente de iluminación proviene de la pequeña vela que sigue ardiendo, constante, firme, inmutable frente al altar. Esa alma que ora no está sola, hay algo en el aire, una presencia que no se ve, pero que se percibe. No es miedo, no es inquietud, es una solemnidad sagrada. Los elegidos conocen bien esa sensación, no pueden explicar por qué, pero perciben cuando lo sagrado se aproxima. Y es precisamente en ese ambiente donde muchos comienzan a experimentar el don más profundo, ese que no se manifiesta con milagros evidentes ni con palabras altisonantes, sino con una fuerza interior que se irradia sin necesidad de ser proclamada. La autoridad espiritual silenciosa no es patrimonio de los fuertes según el mundo, ni de los influyentes, ni de quienes ocupan puestos elevados. Pertenece a los puros, a los humildes, a quienes han sido moldeados por la adversidad y purificados por el fuego interno. Es una gracia que Dios concede solo a almas elegidas porque exige una combinación excepcional: obediencia absoluta, humildad profunda y amor purificado.
Hay individuos que, sin alzar la voz, transforman un ambiente con solo entrar. Personas cuya presencia calma tormentas internas. Personas que al orar hacen que otros sientan paz aunque no crean en Dios. Personas que, sin proponérselo, generan consuelo en quienes sufren. Personas que, al poner una mano sobre un hombro, transmiten algo que no les pertenece, sino que viene del cielo. No buscan atención, no buscan reconocimiento, no buscan protagonismo. Son almas que, al igual que una vela solitaria en la oscuridad, iluminan sin hacer ruido. La autoridad espiritual silenciosa tiene 3 efectos visibles: paz, claridad y liberación. La paz se manifiesta cuando el elegido entra en un lugar de conflicto o agitación interna, y sin mediar palabra, la atmósfera se modifica. La claridad llega cuando aquellos que estaban confundidos encuentran orientación cerca de esa alma, sin saber por qué. Y la liberación ocurre cuando las cargas espirituales, invisibles pero pesadas, se rompen en presencia de quien porta este don. No es magia, no es energía humana, es gracia, es el poder del Espíritu Santo obrando a través de un corazón dispuesto. Pero hay un aspecto más profundo, algo que muchos ignoran. El adversario reconoce antes que los humanos a quien posee esta autoridad. Así como algunos experimentan consuelo al acercarse a un elegido, las fuerzas de la oscuridad perciben una amenaza. Por eso los ataques espirituales se intensifican. Por eso las noches se vuelven difíciles. Por eso las dudas surgen en los momentos más inesperados, porque el infierno siempre intenta apagar lo que Dios eleva. Muchos de ustedes han vivido esto sin saber que era un indicio. Sueños perturbadores, opresión emocional sin causa, ataques a su tranquilidad justo después de un momento espiritual profundo. Agotamiento extremo después de interceder por otros, sensación de estar luchando contra algo invisible. No están equivocados, no es coincidencia, es una señal de autoridad espiritual. El enemigo no desperdicia tiempo atacando a quienes no portan luz, ataca a quienes sí la llevan. Y si usted ha sentido esto, es muy probable que este don esté naciendo o ya esté activo en su vida. Ahora bien, antes de seguir, les propongo un ejercicio. Deténganse un instante, respiren profundo, pongan una mano sobre su corazón como queriendo recordarle que no camina solo, y pregúntense: ¿he percibido en mi vida la presencia de una lucha que no puedo explicar? ¿He sentido que mi oración tiene un efecto real en los demás? ¿He presenciado cambios en ambientes o personas después de mi silencio, mis lágrimas, mi súplica? Si la respuesta es afirmativa, aunque sea en una medida pequeña o tímida, entonces este don les pertenece en parte y Dios desea revelarlo más profundamente. Pero la autoridad espiritual silenciosa no se sostiene por sí misma, se sustenta en los otros 4 dones. El alma que llora ante Dios recibe compasión. El alma que discierne ve lo que otros no ven. El alma que sufre por el error se mantiene pura. El alma que carga la cruz ajena se convierte en ofrenda. Y cuando estos 4 pilares están firmes, entonces el cielo confiere el 5.º don. Este don no se utiliza por voluntad propia, no se activa para jactarse, no se manipula. El elegido solo debe permanecer en gracia y el Espíritu Santo hace el resto. Pero ahora llegamos a un punto crucial: ¿cómo proteger lo que Dios ha puesto en ustedes? Los elegidos deben aprender a custodiar su alma como un recinto sagrado. No todos los ambientes son para ellos, no todas las amistades convienen, no todas las conversaciones son sanas, no todo entretenimiento es compatible con su misión. Quien ha sido marcado por Dios no puede vivir como el resto. Debe ser vigilante, debe ser prudente, debe ser fiel, porque los dones no se pierden de un día para otro, pero sí pueden adormecerse, sí pueden opacarse, sí pueden cubrirse de polvo espiritual si el alma deja de orar, de confesarse, de alimentarse con la Eucaristía, de luchar. No olviden esto: el adversario no puede arrebatarles lo que Dios les dio, pero sí puede convencerles de que no lo poseen, y esa es la trampa más peligrosa.
Antes de revelar la etapa final, el modo de activar, multiplicar y resguardar los 5 dones, les pido que se preparen interiormente. Lo que viene no es solo enseñanza, es consagración espiritual. Cierren suavemente los ojos del espíritu y pregúntense: ¿estoy listo para recibir la revelación definitiva? ¿Estoy dispuesto a caminar como alguien verdaderamente elegido por Dios? Si su espíritu responde afirmativamente, incluso con un suspiro, entonces continúen conmigo hacia la parte final. Se acerca la noche, no una noche de miedo, sino una noche sagrada, aquella en la que el alma despierta a su verdadera esencia, esa que siempre ha sido, pero que aún no había comprendido. Es la hora en que el silencio se vuelve más profundo que cualquier palabra y en la que Dios habla no con sonidos, sino con su presencia.